Bendiciones, amigos y amigas, hermanos y hermanas que sintonizan una vez más al pastor y doctor Nicanor González en su presentación de apologética del Evangelio de Jesucristo, representando a la incorporación de The Good Samaritan Center Monastery Church. Y aquí estamos para hacer una presentación más y una entrega más de estas reflexiones del Evangelio de Jesucristo, estas verdades del Evangelio de Jesucristo, estas palabras del Evangelio de Jesucristo que deben ser habladas en este tiempo más que nunca, y que deben de venir a la luz dentro de las 40 y más millones de iglesias que hay en el mundo, y dentro de las 37 millones de denominaciones, movimientos y concilios en el mundo, y que estas palabras deben de recobrar la vida que Jesús intencionó que la misma recobraran para la iglesia que él fundamentó 2000 años atrás. Porque Cristo es el fundador de la iglesia. Cristo es el que originó la iglesia. La iglesia no estaba. Había un pueblo llamado Israel, con un nombre judío que significa escogido, y este pueblo desafortunadamente no cumplió con el mandato y misión que Dios le había dado. Y entonces Dios levantó a la iglesia para que la iglesia cumpliese con el mandato que no cumplió el pueblo de Israel. Y todo esto está aquí en este libro, Movimiento y Concepto, que lo presento de una vez. Este fue mi primer libro, que tiene que ver con la tesis doctoral de New York Theological Seminar, cuando recibí mi primer doctorado en ministerio y concentración en teología. Aquí yo presento en este libro esta causa, que Israel fue llamado para enseñarle al mundo el monoteísmo, de que solamente había un solo Dios. Desde Egipto, Israel fue llamado para presentarle al mundo que no habían otros dioses sino Yahweh, Elohim, Jehová, Dios. Y que lo interesante de todo esto fue que cuando Moisés estaba en el desierto, especialmente en el monte Sinaí, Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. ¿Y cuál fue el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos, no te hará imagen, no la adorará, no te hincará, no. El primer mandamiento. Entonces, si ese es el pueblo escogido y el mismo Dios del cielo, lo primero que él establece a ellos es que no tengan otros dioses sino Dios. Que bien interesante, ¿no? Pero que a la misma vez el hecho de Dios presentarle a Israel que no tendresen otros dioses era porque ellos tenían imágenes, estatuas, que trajeron de Egipto. Porque esos mandamientos se los dieron en Éxodo capítulo 20. Y después en el último libro de Moisés, de Deuteronomio capítulo 5. No tendrá dioses ajenos. Entonces se deduce que al Dios darle este mandamiento es porque él pudo ver que ellos tenían dioses escondidos en sus casas, en sus lugares, donde ellos estaban ahí en ese desierto.
y que la misión de Israel fue presentarle a todas esas naciones, pueblos, tribus de ese entonces, que Dios era el único Dios, creador del cielo y de la tierra. Entonces Dios trató con el pueblo judío, y aquí en este libro yo presento algo muy importante que Israel no cumplió como nación con la misión que el creador del cielo le había dado a ellos. Ellos no cumplieron. Y fueron el pueblo escogido para ese momento y siguen siendo el pueblo escogido para este momento. Sin embargo, cuando ya Cristo viene como máxima revelación de Dios, ese pueblo judío condena y mata a Jesús, que eso es más complicado todavía. Pero antes de matar a Jesús, antes de llevarlo a la cruz del Calvario, Cristo levantó una iglesia, como dice Mateo 16, 18, sobre esta roca, Él es la roca, edificaré mi iglesia y la puerta del mismo infierno no la vencerá. Lo interesante de todo esto en mi análisis de esta investigación en este libro es que Dios cumplió lo que Dios llamó a Israel a cumplir como nación escogida, de ministrarle al mundo. Porque Jesús tomó 12 discípulos, ellos no eran gentiles, ni griegos, ni romanos, eran judíos. Entonces la primera iglesia que Jesús levanta en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, es una iglesia judía. No eran gentiles, no eran griegos, ni de otras nacionalidades. Y aunque el pueblo en general no quiso aceptar la misión de alcanzar a toda la humanidad para el Señor, ellos siempre los ojos de Dios, el oído de Dios, la mano de Dios, todo de Dios, la boca de Dios. Ellos lo que hicieron fue que tomaron a Dios para ellos y no quisieron compartirlo con nadie. Y que todo eso lo vemos en la narrativa histórica de la revelación de Dios, porque aun cuando Dios llama a Jonás a Nínive, y Nínive era la capital de Siria para el año 600 y más, Nínive era una ciudad que hacía tanto mal a los judíos. Nínive tenía a sus ciudadanos que eran muy enemigos del pueblo judío. Y como yo siempre digo que Dios tiene unos juegos pesados, en vez de Dios levantar a un ninivita y convertirlo y revelársele, llama a un israelita, llama a un judío para que vaya a Nínive a predicarle acerca de el juicio que vendría sobre esta ciudad. Y ahí está Jonás. Lo mandan a Nínive y él va al puerto y se va para Tarsis. Porque Jonás sabía que Dios iba a tener misericordia de los ninivitas. Jonás sabía y él quería el juicio de Dios sobre los ninivitas. Él quería que Dios destruyese 120,000 personas que vivían en esa ciudad en ese momento. Y aun cuando Jonás va y predica 8 palabras, 3 días, todo el mundo se arrepiente, las vacas dejan de comer, los reyes dejan de comer, todo el mundo se arrepintió. Y Dios tuvo misericordia de Nínive. Y Jonás se va al desierto a enojarse con Dios. Y Dios le dice a Jonás, ¿por qué está tan enfurecido, tan enojado? No, que tú esto y aquello, discutiendo con Dios. Cuando Dios te llama a ti y a mí para hacer el trabajo de Dios, y tú haces el trabajo de Dios, haz el trabajo de Dios, no discuta con Dios, no pelees con Dios, no le diga a Dios por qué, no, y sigue caminando calladito, que nadie gana delante de Dios, nadie, ni Lucifer, ni
ni Satanás, ni la fuerza del mal. Nadie gana adelante porque Dios es Dios. Entonces Dios le da una ilustración, una analogía a Jonás. ¿Cómo no voy a tener misericordia de 120,000 personas que no saben ni dónde tienen su nariz? Es bien interesante lo que Dios presenta de defensa después que muestra misericordia a los ninivitas. Entonces, la mentalidad, si eso fue un profeta que estaba cerca de Dios, que tenía esa actitud de que Dios destruyese a las demás naciones, porque eran pecadoras, eran malas, no servían para nada, eran animales. Imagínense el pueblo laico, el pueblo común del pueblo de Israel. Porque si alguien debe de tener el amor y misericordia y compasión, son los hombres y las mujeres que Dios llama al servicio del reino. Más que nada y más que nadie, porque son personas que deben de tener una comprensión, un entendimiento, un conocimiento de lo que es el amor, la compasión, la misericordia, la gracia de Dios. Entonces, cuando los líderes que somos nosotros no vemos esa forma de entendimiento, de comprensión de Dios para con los seres humanos, entonces nosotros mismos vamos a estar bien faltos. La cosa es que la iglesia, aunque todo el pueblo de Israel estaba confundido con el imperio romano, con los intérpretes de la ley, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, hubo un grupito de judíos que decidió amar a Cristo, servir a Cristo y convertirse en la iglesia de Cristo. A tal magnitud que en el capítulo 2 de los Hechos, cuando Pedro predica su primer mensaje acerca de la persona de Jesús, más de 3,000 personas se convierten al Señor, se convierten a Jesús. ¿Y quién eran esas personas? Judíos. Pero dentro de esos judíos había gente de otras nacionalidades que no se registraron más luego hasta que comenzaron a levantarse las diferentes iglesias en Jerusalén y en toda esa área del Medio Oriente, en Antioquía y todos esos lugares. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo a ustedes comenzando esta reflexión del Evangelio de Jesucristo? Cuando nosotros hablamos el programa de 2 días pasados, hablamos de juzgar a mi prójimo, de señalar a mi prójimo, de condenar a mi prójimo, de hablar de mi prójimo, sin evidencia, sin conocimiento de lo que estamos hablando, sino que lo hablamos porque nos dijeron, nos informaron. Yo quiero ayudarle a usted como maestro de la palabra de Dios, como apologista, defensor del Evangelio, a que cambiemos nuestro derrotero de vida que nosotros hemos tenido por tantos años. Porque si usted me va a escuchar a mí, me va a ver a mí en estas programaciones, no es para que diga que yo lo hice bien o hablé bien, y para que haya un cambio en su vida y un cambio continuo en mi vida también. Y que oigamos la palabra y la pongamos en práctica en nuestra vivencia con nosotros mismos y en nuestras relaciones interpersonales con nuestro prójimo. Porque ahí es donde está todo. ¿Ve? Entonces, le hablé también de lo que nos enseñó Salomón acerca de la lengua, de juzgar, de condenar, de señalar. Y usted lee el libro de Proverbios y usted va a ver que aún Salomón dijo que cuando usted habla mucho, usted peca. Y que hablar es lo que más hace los seres humanos. Mire las redes como están, llenas de. Y en este tiempo el AI, los robots que han inventado, ay,
Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esto se va a complicar. Si Cristo no viene a buscar la iglesia, esto se va a complicar. Y no se sorprenda que pongan un el ay con mi voz, con mi cara, que yo estoy saliendo en las redes, diciendo cosas que yo no enseño, que yo no he hecho, que yo no predico. No se sorprenda. Y lo mejor de la vida es usted llamar, buscar inmediatamente a la persona de uno para identificar el hackeo que hay con los teléfonos. La gente pidiendo dinero a nombre de uno porque consiguieron informaciones de los teléfonos que yo tengo de ustedes y a mí también me mandan cosas de algún hackeo que le hicieron a algunas personas. Eso es el modelo en este tiempo. Gente que no quieren trabajar, que no quieren hacer nada, que lo que quieren es vivir de lo anciano, de aquellos que no entienden bien cómo lidiar con la información que hay en el Internet. Es el tiempo que estamos viviendo. Y lo mejor que podemos hacer es ir directamente donde la persona, si podemos, o buscar información de esa persona, a ver si esa persona se puede comunicar con uno o uno con esa persona para evidenciar todo lo que se está hablando que no es verdad. Y esa es una forma que tenemos que hacer. Entonces, continuando con el asunto de hacer juicio. Porque hoy en día hay mucha demanda contra las personas que hablan. Imagínese usted por primera vez en la historia, un presidente de otra nación está demandando a una periodista de los Estados Unidos de América por declaraciones que ella ha hecho acerca de la esposa del presidente de este país. La periodista reconoce que esto es la primera vez que ocurre una cosa así. Y la cosa es que ella no se ha callado, ella sigue. Entonces, ella va a tener que mostrar evidencia de laboratorio, evidencia fehaciente de reporte de ese país, que ella no vive ahí, para evidenciar lo que ella ha declarado aquí en los Estados Unidos. Y la persona se ha hecho viral, porque ese es el otro problema. La gente mienten, los demás creen y se hacen viral y de repente tienen miles y millones de seguidores por una declaración que no es verdad. Entonces, ¿cómo nosotros, hombres y mujeres temerosos de Dios, vamos a tratar de evitar hacer juicio contra las personas? Okay. Leímos Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, así que Cristo está hablando del Evangelio aquí y está dando una amonestación que la persona que juzga, llegará un momento que usted también va a ser juzgado. Y que el juicio que viene contra usted depende del juicio que usted le hace a la otra persona. Y en Romanos, Pablo nos dice un poquito más de esta situación de juzgar y señalar a los demás. Pablo hace la pregunta en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Entonces Pablo buscó la corte, los jueces, los abogados. Él miró todo el sistema de gobierno del mundo de aquel entonces, de esos 3 continentes que era Asia, África, Europa. Y Roma tenía un sistema de gobierno increíble para el tiempo de Pablo. Sin embargo, cuando él vio todos los sistemas, y Pablo era un doctor y un hombre de conocimiento, él dice, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Entonces él dice, Dios.
como Dios es el que nos justifica, Él tiene el derecho de condenarnos, de acusarnos, de señalarnos. ¿Ve? Pero a la misma vez Pablo añade, Dios el que justifica. Entonces, en Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, si Dios no ha justificado por medio de Jesucristo, no hay necesidad de juicio. Porque entonces Pablo dice, Dios el que justifica. Entonces, como Dios es el que nos justifica, Dios no nos juzga. Dios no nos condena. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo va un poquito más y dice, ¿quién es el que condenará? Entonces, verso 33 habla de acusación, verso 34 habla de condenación. ¿Quién va a condenar a los escogidos de Dios? Entonces él menciona a Jesucristo. Cristo es el que puede condenar, el que murió por nosotros. Entonces, si Cristo murió por nosotros, no fue para condenarnos, sino para salvarnos. Como dice Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que lo que está presentando aquí Pablo es una ironía en relación a acusación, condenación, para que nosotros entendamos que el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no nos condena, no nos acusa, porque precisamente la combinación de papá, el Hijo y el Espíritu Santo se unieron para salvar la humanidad. Y si el cielo se unió para salvar a la humanidad, no hay condenación, no hay acusación. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿cómo Cristo que intercede por nosotros va a condenarnos? ¿Cómo Dios que nos justifica a nosotros va a acusarnos? Entonces en el verso 37 de Romanos 8 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo basado en el amor. Cuando nosotros juzgamos y acusamos, no tenemos amor. O necesitamos amor. La palabra juzgar tiene que ver con evaluar y discernir. Y que este discernimiento y esta evaluación está basada en la justicia y la verdad hacia mi prójimo y hacia uno mismo. Entonces uno dice en Juan 7:24, no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Ahí es donde está el problema de todos nosotros. Cuando hablamos de los prejuicios, estamos hablando de aprensión. Esa aprensión que llega a la preocupación, a la ofuscación, a la terquedad, al recelo, a la suspicacia. Y que todos nosotros, los seres humanos, estamos llenos de prejuicios. Y esos prejuicios crean situaciones preconcebidas. Crean situaciones de predecir, de calificar, que nos va a llevar a la equivocación.
Porque cuando una persona está prejuiciada contra su prójimo, ahí no se puede hacer un buen juicio. Lo que va a haber son señalamientos, acusaciones. Y entonces yo le estoy enseñando a ustedes que en el Evangelio se nos llama a no acusar a nuestro prójimo, a no señalarlo, a mirar nuestra propia motita, nuestra propia pajita que tenemos y tratar nosotros de quitar esa pajita que tenemos para que esa viga que tenemos también no nos ofusque y no nos ponga ciego para nosotros no ver la falta que nosotros tenemos. Porque el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 3, él nos habla, no hay justo ni un uno, capítulo 3, verso 10. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, pero doctor, alguien tiene que hacer lo bueno seguro. Estamos todo el mundo tratando de hacer lo bueno, de vivir la vida cristiana, de vivir para Dios. Pero mientras usted juzgue, señale a su prójimo, el Evangelio le está diciendo a usted que usted y yo no estamos bien haciendo eso, que tenemos que corregirnos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que está diciendo en Romanos. Cristo tiene el poder de condenarnos a nosotros, sin embargo, no. Él murió por nosotros, por amor, y es el que intercede por nosotros. Dios fue el que envió a su Hijo para salvarnos nosotros, para justificarnos, para que nosotros tengamos paz para con Dios. Entonces todos nosotros hemos crecido en diferentes países, en diferentes sociedades, comunidades, y estamos llenos de trauma y de prejuicio. Y cuando venimos a un país como este, donde están la representación de todas las nacionalidades del mundo, Estados Unidos de América, es el país que tiene más gente de todas las nacionalidades del mundo que cualquier país del mundo. Entonces aquí convergen todas las nacionalidades del mundo y a la misma vez cada persona tiene su idiosincrasia, su ideología, su cultura, su forma de ser, su forma de ver las cosas, su forma de pensar, su forma de vestir. Y está aquí esa persona en los Estados Unidos de América, Sur, Centroamérica, el Caribe, Europa, África, Asia. Todos los países del mundo están aquí en los Estados Unidos. Y cada uno de nosotros tenemos que tratar en los trenes, en el trabajo, en los supermercados, con cada uno de este grupo de personas. Entonces, para nosotros tratar de eliminar el juzgar y condenar y señalar, es que tenemos que orar a Dios para que Dios nos dé la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2, 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo, o debiéramos de tener la mente de Cristo. Porque cuando yo desprecio a mi hermano, yo no estoy mostrando que tengo la mente de Cristo. Cuando yo juzgo y condeno a mi prójimo, yo no estoy mostrando que tengo la mente de Cristo. Yo estoy mostrando otras cosas carnal, humana, que no tienen que ver con los asuntos divinos y con los asuntos celestiales del Señor. ¿Entendemos? Entonces, mi prejuicio no es el Evangelio. Mi señalar, mi juzgar no es el Evangelio. Entonces, si Dios no acusa a los escogidos,
Si Cristo no condena a los escogidos, ¿quién eres tú y quién soy yo para hacerlo? Ouch. Entonces, para nosotros tener una buena vida de conciencia en relación a mi interpersonal relación con los demás, yo tengo que tener esa comprensión que me va a ayudar a llegar a una apreciación de la humanidad de mi prójimo. Entonces, aparte de esos prejuicios que nosotros tenemos, está el pecado original que está en cada uno de nosotros. De esa convulsión negativa, de esa compulsión negativa que está en cada uno de nosotros. Y es como que no nos preparamos para que nosotros podamos actuar debida y adecuadamente. Alguien me dijo una vez, doctor, yo oí a alguien que estaba hablando negativamente y te digo, qué bueno, se está recordando de mí. Es una actitud que yo tomo para que eso no me afecte a mí. Por lo menos se recordó de mí si está hablando negativamente de mí. Oh, está bueno. Que la palabra de la persona no le va a afectar a usted. Al menos que haya demanda, que haya un juicio donde se le va a hacer daño a su cuerpo, a su finanza, a su familia, y eso es diferente. Bien. Antes de entrar a este programa, estaba viendo la noticia y vi a un hombre que tomó una pistola y mató a un visitante que estaba visitando a otra persona al lado de su casa porque el visitante se estacionó al frente del estacionamiento de su casa. Y este hombre con locuras, prejuiciado, sin saber lo que estaba ocurriendo, cogió una pistola y mató a este joven de 33 años de vida. Ahora va a ir preso 20, 30, 40, 50 años por un estacionamiento. Entonces, nosotros los seres humanos somos tan sensibles que perdemos la conciencia y hacemos la cosa inconsciente. Y entonces cuando estamos en las prisiones, estamos pagando el mal que hicimos en la tierra, ahí como que recobramos de nuevo qué yo hice. Pero ya es tarde. Indicando que cuando nosotros vamos a hablar, tenemos que hablar con cordura y con prudencia. Al yo estudiar tanto y prepararme tanto, yo he podido aprender que hablar cuesta. Y que hablar puede comprometer a la persona. Y que si usted habla en una forma de prejuicio, ya usted no está hablando bien, no está comunicando bien. Te va a hacer daño, porque ya usted tiene ese prejuicio. Y como aquí convergen todas las nacionalidades del mundo en los Estados Unidos, especialmente aquí en Nueva York, todos estamos prejuiciados. Todos estamos prejuiciados. Los caribeños, los centroamericanos, los del sur, los de Europa como España, en cuestión de los hispanos. Y muchas veces los hispanos que vienen aquí a los Estados Unidos ya vienen prejuiciados con los afroamericanos, los morenos. Y ese prejuicio no le hace bien porque entonces lo interrumpe para ver el bien que hay en cada ser humano.
Y yo he tenido esa experiencia con personas que me han hablado. Y eso es, aparte de prejuicios, racismo, clasismo. Los ricos contra los pobres contra los ricos. Y no vemos nuestra humanidad en un común denominador. Lo que vemos es una raza, un lenguaje. Entonces, lo que es que nosotros podamos hablar varios idiomas. Eso es lo lindo y hermoso que es eso. Y usted no se prejuicia solamente porque usted habla español únicamente o porque habla inglés únicamente. Que usted puede hablar los otros idiomas y otras nacionalidades. Es una belleza. ¿Bien? Pero los caprichos, los prejuicios, el prejuzgar entre nosotros es que no ha hecho tanto mal y nos hace pecar día y noche. Y la otra cosa es la experiencia que las personas tienen con diferentes nacionalidades. Porque no podemos decir diferentes razas, hay una sola raza y es la raza humana. La raza humana se compone de todo el mundo, de todas las nacionalidades, de todos los pueblos. Bien. Pero nosotros los seres humanos nos hemos separado por los prejuicios que tenemos. Si usted vive en su país, pues usted tiene una cultura, una idiosincrasia, una ideología, una forma de ser, de comer, de vestir, ok, usted tiene su cultura ahí. Pero cuando usted sale de ese cacún, de ese territorio a otros lugares donde no se practica y se viste y se hace y se dice como usted lo hizo en su país, usted tiene que estar informado, porque si no se va a prejuiciar cuando vea las otras cosas. Usted va a ofender a muchas personas cuando vaya a visitar al vecino y le dé una comida que usted nunca ha comido y se la desprecie. Una de las cosas que yo he hecho en mi vida es, cada vez que viajaba a un país diferente, estudiar ese país. Estudiar el contexto histórico de ese país, su cultura, su idiomática, su idiosincrasia. Aún estudiar el cambio, como estoy en América y hay dólares, yo llevo dólares, aún el cambio de dinero, porque me van a engañar si yo no sé eso, cuando voy a estos países. Entonces eso nos hace ser sabios, ser prudentes, ser inteligentes, para precisamente eliminar los prejuicios. Hay personas que viajan y van a los lugares y ya están prejuiciados, ya comenzaron mal. No le dan un espacio a esa cultura, a esos pueblos, que se manifiesten, no. Entonces, si aprendemos a estudiar, a tener conocimiento del uno y del otro, vamos a hablar menos, no vamos a juzgar tanto, no vamos a señalar tanto, no vamos a condenar tanto, sino que vamos a hablar normal, propia y adecuadamente. Y tenemos que comenzar a tratar de eliminar los prejuicios. Mira cómo dice Romanos capítulo 14, cuando se habla del criado y del prójimo. ¿Tú quién eres? Dice el verso 4 de Romanos 14. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Entonces Pablo en Romanos 14 está haciendo la diferencia. Uno hace la diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque come para el Señor,
porque da gracia a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracia a Dios. Es bien interesante lo que Pablo presenta en este capítulo 14, que es la extensión del Evangelio, más explicado para que nosotros comprendamos. Si usted no guarda el sábado, usted se va a condenar, ahí está. Que no el domingo, que sea el sábado, que no el sábado, que el domingo. Pablo nos enseña aquí, guarde sábado, guarde domingo, guarde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Para Dios es la misma cosa. Si usted come carne, usted no come carne, si come legumbre, come eso, para Dios es la misma cosa. Pero nosotros, al estar prejuiciados, nos hemos separado como humanidad. Después las religiones del mundo no han hecho mucho, no han hecho bien. No han hecho bien la religión. Porque Dios levantó la iglesia para ser los pacificadores, como dice Mateo 5. Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos estarán con Dios, ellos heredarán el reino de Dios, ellos verán a Dios. Y si alguien en este tiempo tiene que ser pacificador, es la iglesia que Cristo fundó. ¿Y qué es lo que más está dividido en esta tierra? La religión. Imagínense, tenemos 1.7 billones de musulmanes, dividida de la iglesia evangélica, cristiana. Y los cristianos divididos de los musulmanes. Quizá hay 70, 80 millones de judíos ortodoxos en el mundo, divididos de todo el mundo. Y después tenemos 37 millones de sectas religiosas en el mundo que dicen que tienen la verdad, pero hay una mala interpretación de la verdad. Entonces, para nosotros juzgar al mundo, tenemos que comenzar por la casa del Señor, como dice el Salmo 127, ¿no? Lo dice bien claro. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Okay. Salmo 127, el verso 1. ¿Cómo nosotros vamos a mostrar que no estamos prejuiciados con nuestro prójimo? Porque siempre nosotros hablamos del prójimo como los judíos. Ve, por ejemplo, en los 10 mandamientos de Éxodo 20 dice, no matará. ¿Usted sabe cómo los judíos interpretaron eso? Que ellos no podían matar a un judío, pero a un gentil sí. Y por eso es que cuando ellos iban a todas las ciudades, ellos mataban a los niños, a los recién nacidos, mataban a todo el mundo. Los que no eran judíos. Querían eliminar el mal. Aquí en los Estados Unidos hay movimientos evangélicos que quieren que Estados Unidos regrese al 1620, cuando los peregrinos vinieron de Europa huyendo de la persecución religiosa y que dedicaron esta nación al Señor. Ya esos tiempos no van a regresar, señores, déjese estar alucinando. Queremos. La iglesia tiene que mantenerse dando fruto y manteniendo la unidad como iglesia para que los demás de la comunidad se salven. De cambiar 330 millones de habitantes que hay en los Estados Unidos con todo lo que se ha manifestado, no habrá gobierno ni sistema
que regresa esta nación a donde ha caído esta nación. Es todo lo contrario. Nosotros vamos en un declive de perdición. Entonces, yo como historiador de los pueblos antiguos, yo veo a Estados Unidos como Roma. Nadie pudo contra Roma. ¿Tú sabes quién destruyó a Roma? Sus propios líderes. Los 900 senadores que habían, matándose los unos a los otros, mandando a matar los unos a los otros aquel que estaba en contra de mí. Roma se destruyó internamente como imperio. Grecia, Siria, Egipto, Babilonia. Todos estos pueblos fueron Estados Unidos en aquel entonces. Poderoso. ¿Y usted se cree que Estados Unidos va a ser la excepción? Aunque nosotros vivamos aquí en los Estados Unidos, al contrario, en Jeremías 29 se nos llama a orar por la paz de esta nación. Que si Dios le da paz a esta nación, la iglesia tendrá paz, nosotros tendremos paz. Pero desafortunadamente están estas personas que creen que los sistemas de gobierno van a cambiar. Si la iglesia no lo ha podido hacer, que es la iglesia que ora, que ayuna, que clama a Dios de día y de noche, que vigila para que Dios haga los cambios necesarios. Pero si los líderes que dirigen a la iglesia no honran a la nación, no honran a Dios, no va a haber cambio. Y no es que lo profesen y lo digan, es que lo practiquen, como dice Mateo 4:12, que por su fruto lo conoceréis. Entonces tenemos un montón de líderes que hablan con palabras delante del público y hasta mencionan a Dios y a Jesucristo, pero ellos no viven lo que hablan. Entonces, ¿cómo usted va a esperar que estas personas que no muestran el fruto de la palabra del Evangelio, Dios lo va a usar para que hagan cambio de lo que está sucediendo en esta nación americana? Entonces nosotros vamos a ser inteligentes. Nos vamos a someter, como dice Romanos 13, a las autoridades que están establecidas por Dios en esta nación y en todas las naciones donde viven las personas. ¿Ven? Pero vamos a cumplir con la misión de Mateo 28:19, id y hacer discípulos a todas las naciones del mundo. El verso 20, enseñándole todas estas cosas, que estas cosas de lo que estamos hablando aquí, el Evangelio. El Evangelio es lo que va a cambiar a los seres humanos. Y no necesariamente la nación que va a cambiar, o los 535 hombres y mujeres que dirigen esta nación con la Cámara Judicial, la Cámara Ejecutiva y la Cámara Representativa. Son 3 cámaras que dirigen esta nación de los Estados Unidos. ¿Y usted sabe lo que puede quebrantar a esta nación? No es Rusia, no es China, no es norte de Corea ni Irán. Lo único que puede quebrantar a los Estados Unidos de América va a ser el rapto de la iglesia. Oiga esto. El arrebatamiento de la iglesia, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:13-17. 1 Corintios 15, 49, 50 y 51. Si Cristo viene en este momento, aquí hay millones de hombres y mujeres que temen el nombre del Señor. Y si Cristo viene, estos hombres y mujeres que están en la Fuerza Armada, en la Marina, en el Air Force, como le llaman, en el Pentagón que está en Washington tiene más de 50,000 personas que trabajan ahí. Congresistas, 435 congresistas,
los 100 senadores, 9 jueces, la Cámara Ejecutiva, que hay mucha gente que están ahí, temen a Dios. Si Cristo viene en este momento y todo ese grupo de gente se van en el rapto, ¿qué usted cree que va a suceder con la nación de América? Va a ser completamente debilitada para que entonces el anticristo se manifieste. Se acabó el prejuicio, se acabó el prejuzgar, se acabó la preconcepción, se acabó todo. Se levantó. Estados Unidos va a seguir viviendo, pero hay de los que se quedaron. Hay de los que se queden aquí en este lugar. Que son millones y millones de personas que van a ser levantados en este país para el cielo, para estar con el Señor. Y no solamente Estados Unidos, aún en la China se ha reconocido que hay más de 200, 300 millones, de los 1.4 billones que ellos tienen. Hay cientos de millones de gente que temen a Dios en la China, en Japón. Y usted dice, ¿pero cómo es eso, doctor? Sí. Mire, antes de Mao Zedong estaba Chiang Kai-shek, que fue el líder cristiano que estaba dirigiendo a esta nación. Y él dirigía 700 millones de habitantes en la China. Hasta que Mao Zedong, en la guerra larga, como le llaman, le dio un golpe de Estado. Y él entró. Antes de entrar, y los Nikolai, los Vladimir, en Rusia, 1000 y pico de años atrás, Nicolás número 1 era ortodoxo cristiano en Rusia. Y había un temor de Dios en Rusia, hasta que entró el sistema comunista. ¿Ve? Pero todavía en Rusia hay una iglesia ortodoxa que teme a Dios de una forma u otra y honra a Jesucristo de una forma u otra. Así que no solamente Estados Unidos va a entrar en un debacle de debilidad de hombres y mujeres poderosos que Dios va a levantar, sino que también todas las naciones. El rapto de la iglesia es lo que va a crear un cambio, un paradigma completamente diferente, porque entonces el anticristo, al levantarse, él entonces va a convertirse en la solución de esas naciones que van a quedarle un quebranto de debilidad en todas las formas posibles. Y supuestamente va a crear la paz. Porque tiene que hacer la paz, porque si no están todos estos líderes que decidían para destruirse los unos a los otros, entonces, qué buena posición para el anticristo, mostrarse como el Dios que se va a manifestar, como el Mesías que va a ser aceptado por los judíos. ¿Ve? Entonces, mirando ese panorama, que más luego yo le hablaré de esto un poquito más detenidamente, para entender esto que le estoy hablando. La Biblia establece que nosotros vamos a conocer, de acuerdo a Mateo 7:20, a la persona por su fruto. Cuando una persona está dando los frutos que habla Mateo, Lucas, Juan, Marcos, y que también habla Gálatas 5, 22 y 23. Eso tenemos que respetarlo. Cuando vemos lo que dice Mateo 24, 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que usted ve ese hermanito años y años y años y años en la iglesia, quizás no habla mucho, quizás no dice mucho, quizás no le da mucha parte, pero está ahí sentado dando su diezmo, su ofrenda, está ahí. Es un testimonio fehaciente, glorioso del Evangelio. Pasa por tribulación, por pruebas, por situaciones, y esa persona está ahí. Hay veces que se ausenta porque tiene su situación y no puede estar en el templo o en la casa de oración. Porque Jesús estableció que más el que persevere hasta el fin,
No es que usted vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, que esté o no esté, que usted tiene que perseverar y yo también hasta el fin. Porque en el verso 23 dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Entonces el enfriamiento de ese amor lo que va a llevar a la persona a estar prejuiciado y estar señalando y juzgando y condenando. Usted no ha ido a una casa que lo invitan a comer y de repente comienzan a hablar del pastor o la pastora. Así que eso fue planificado. Invitaron a comer con un precio para que usted venga al bando de esas personas que están en contra de la misión o la visión que está cumpliendo ese pastor y esa pastora en esa congregación, en esa casa de oración. Estoy hablando a las iglesias del mundo. Y si uno quiere darle un buen ejemplo a esa persona, yo, gracias por su comida, nos vamos a comer, yo creo que estamos pecando, estamos hablando demasiado, nos vamos. La gente no hace eso. Que usted guarda silencio, entonces usted participa de lo que se está diciendo. La gente hay que confrontarlo, estamos mal. ¿Se recuerda cuando los sirios fueron derrotados por el Señor? Porque Dios mandó un ángel y mataron 185,000 sirios. Y se quedó todo ese botín y toda esa comida y todo eso de esos soldados. Y vinieron unos leprosos a comerse esa comida. Y ellos dijeron, no es bueno que nosotros estemos comiendo aquí cuando Israel está pasando hambre. Dejaron a comer, llamaron y todo el pueblo vino a comer de lo que se quedó de esos soldados que habían muerto ahí. Es la misma situación. La misericordia que nosotros tenemos con nosotros mismos tiene que mostrarse con nuestro prójimo. El perdón que nosotros nos damos a nosotros mismos tiene que mostrarse con nuestro prójimo. El amor que tenemos por nosotros mismos tiene que mostrarse con nuestro prójimo. Amará a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Entonces, lo que yo estoy presentando a ustedes es que vamos a vernos como criatura de Dios. No nos veamos como caribeños, centroamericanos, suramericanos, africanos, asiáticos, hindú. No nos veamos así. Vamos a vernos como criatura de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos el ADN de Dios. Bien. Como una joven que le dijo a su papá, papá, ya yo me voy a olvidar de Dios, yo no quiero ir a la iglesia más. Y el papá sabiamente le dijo, hija, y si yo te digo que yo me voy a olvidar de ti también, como hija. Y ella le dijo, no, tú no puedes hacer eso, que tú eres mi padre. Yo nací de ti y de mamá. Y él le dice, pero ¿cómo tú puedes olvidar de Dios si nosotros tenemos el ADN de Dios, la imagen y la semejanza de Dios? Y ella cambió completamente. ¿Ve? ¿Cómo podemos tratar? Es otro tema que vamos a tratar posiblemente el sábado, ¿no? Si Dios nos da salud. De cómo nosotros ver a mi hermano y a mi hermano, a mi prójimo como criatura de Dios, como una sola raza humana y no como otra nacionalidad, como de otro pueblo, cuando somos una raza humana. ¿Cómo sanarnos de los prejuicios que hemos tenido desde niños? Y esa belleza se ve
cuando los niños son niños, usted ve los blancos niños con los negritos niños jugando, brincando, se están mal y prejuicio hasta que van creciendo. Entonces los adultos somos los que prejuiciamos a los niños. Él es negro, él es blanco. El pecado está en nosotros, la maldad está en nosotros. Dios nos ayude a nosotros vernos como criaturas de Dios para eliminar la acusación, la condenación y a juzgarnos los unos a los otros. Este libro, Movimiento y Concepto, yo lo tengo aquí en casa. Este es uno de los hardcover. Usted lo puede mandar a buscar, pero tendría que llamarme al 646 a 755-1290. 646-755-1290. Me dice, doctor, yo quiero ese libro. O me puede escribir a nicanor55@gmail.com. Ese es mi email. ¿Ok? nicanor55@gmail.com. Me dice, doctor, mándeme el menú de todos los nombres de los libros que usted tiene y de la conferencia para comenzar a mandar a buscar su material. Lo que yo hablé hoy está más explicado en un libro de casi 300 páginas, ¿no?, que escribí. Lo puede mandar a buscar y ahí va a conocer mi escrito. Son 11 libros que he escrito. El más reciente está en Amazon, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Busque Reverendo Doctor Nicanor González, Amazon. Está en inglés y está en español. Ese libro, usted lo puede buscar y se lo mandan en 2 o 3 días automáticamente si lo manda a buscar. Yo tengo algunos aquí en casa, pero si lo mandan a Amazon le va a salir más barato que comprándolo a mí, porque yo tuve que pagar un poquito más también por el envío y todo, porque mandé a buscar más de 100 libros de esto en español y en inglés. Está en forro duro y pasta blanda también. Así que estamos haciendo finanzas, dinero con estos libros para seguir mandando estos 10 libros más que tengo aquí, que quiero tener una página completa en Amazon, para que usted cuando busque el nombre de Nicanor González mire una página completa de todo el material que yo tengo y comience a buscar. Somos psicólogos, psicoterapeutas, licenciados del estado de Nueva York, aparte de haber sido pastor por 44 años. Y también damos terapia a las personas que están en crisis terapéutica. Y nosotros bregamos con toda la persona, la parte espiritual, emocional, física. Y aquí usted puede tratar con esas cosas. Así que 646-755-1290. Yo sé que algunos me han dicho, doctor, yo quiero verlo. Y me han mandado por Messenger, me han mandado. Simplemente llámeme y diga, doctor, yo quiero verlo tal día, tal hora. Damos terapia por teléfono, por WhatsApp. Damos terapia por todos los lugares para que usted pueda estar con nosotros y podamos ayudarle. Pastores, familia, salimos a dar conferencias, salimos a predicar. Estamos retirados de la función pastoral, pero no del ministerio. Seguimos en el ministerio, en esta capacidad como maestro en este día. Bendiciones y salud. Nos veremos este sábado por la tarde. Amén.